Hoy les vamos a hablar sobre lo que es la memoria inmunológica. Para esto vamos a decir que el sistema inmunológico se encarga de defendernos de distintos patógenos con el fin de mantener nuestro equilibrio biológico. Todos estos mecanismos de defensa que dispone nuestro sistema inmunológico se llama respuesta inmune, por lo que tenemos que saber que existen dos respuestas inmunes. La primera es innata y la segunda adaptativa. En este caso, yo les voy a hablar sobre la respuesta inmune innata, que es completamente natural e inespecífica. Consiste en que hay una barrera que impide que todo el material dañino, como son los patógenos, ingresen a nuestro organismo para evitar que estos nos ataquen. Pero a veces estos antígenos sí logran traspasar la barrera, por lo que en estos casos nuestra respuesta inmunológica innata eh, hace que los monocitos se conviertan en macrófagos y estos vengan a atacar a estos patógenos. Los macrófagos también liberan las citoquinas, que, como la interleuquina, las cuales van a activar a las células endoteliales, que van a hacer que los neutrófilos que vienen de la sangre vengan de acá para fagocitar a los antígenos, bueno, a todo tipo de patógenos. Una vez eh, estos antígenos, estos patógenos desaparecen, el macrófago se va a encargar nada más de limpiar todo el resto de lo que quedó de la infección, eh, y así se terminaría, o sea, se terminaría la infección. Pero hay muchas veces en las que esta infección es más fuerte, por lo que una respuesta innata no es suficiente. Y es ahí donde entra la respuesta inmune adaptativa. Los mecanismos de defensa de los cuales nuestro sistema inmunitario dispone y que sirve para la protección del organismo se le conoce como respuesta inmune. Tenemos dos tipos de respuesta inmune que son distintas pero actúan de manera coordinada. Esta es la respuesta inmune innata, que ya la mencionamos, y la respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta adquirida y específica. Ahora, se puede dar una respuesta adaptativa primaria y secundaria. La primaria se refiere al primer contacto con el antígeno, donde se van a dar los síntomas de la infección, en donde el organismo está produciendo células linfoides, entonces aparecerán anticuerpos en la sangre y los anticuerpos que se forman son de tipo IgM, en donde al cabo de varias semanas estos anticuerpos se irán al declive. Por ejemplo, si una enfermedad bacteriana no se puede controlar con la respuesta innata, se pondrá en acción un mecanismo de defensa más especializado y adaptado al agresor, que es la respuesta inmune adaptativa. Mediante la liberación de proteínas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, los macrófagos empezarán a reclutar células presentadoras de antígeno en el punto de la infección. Las partículas que son liberadas por el macrófago después de la fagocitosis del antígeno son captadas por las células presentadoras de antígeno y presentadas mediante el complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie. Luego de esto, la célula presentadora de antígeno se va del tejido hacia el ganglio linfático a través de la linfa. Una vez ya estando en el ganglio, la célula presentadora de antígenos presenta el antígeno a los linfocitos CD4. Cuando los linfocitos CD4 reconocen el antígeno, estos se activan y empezarán a secretar citoquinas proinflamatorias. La célula presentadora de antígenos activa los linfocitos T8 citotóxicos. Los linfocitos B y T8 adaptados son activados por los CD4. Las diferentes células activadas migran vía el conducto linfático y luego a través de la sangre hacia el lugar de la infección. En el sitio del combate, las células CD4 activadas ponen en marcha la respuesta específica.
liberando citoquinas como la interleuquina 2, interleuquina 4 y la interleuquina 6. Los plasmocitos producen anticuerpos que se adhieren a la superficie de las bacterias, facilitando la destrucción de estos antígenos mediante la liberación de proteínas como la perforina, granzima y granulicina. Cuando ya las bacterias fueron destruidas, los linfocitos CD4 activados darán la señal del fin del ataque, liberando citoquinas antiinflamatorias como el factor de transformación de crecimiento beta, la interleuquina 10 y la interleuquina 1. Los macrófagos procederán a la limpieza del lugar de la infección mediante fagocitosis. Para el caso de la respuesta adaptativa secundaria, tenemos que se da totalmente gracias a las células de memoria, que vienen a ser los linfocitos. Bueno, acá tenemos a las células de memoria que van a producir más células de memoria, las cuales van a impedir que se desarrolle la infección, ya que van a reconocer al antígeno, gracias a sus receptores, van a reconocer al antígeno y así evitar que se vuelva a dar otra infección. Esta memoria puede durar años, como es en el caso de la varicela o el sarampión. En este caso he hecho un gráfico en el que explica cómo funciona la respuesta inmune adaptativa primaria y la secundaria. En el caso de la primaria tenemos que es una respuesta más lenta en cuestión de tiempo y no es tan eficaz. Y esta es cuando por primera vez ingresa el antígeno. Y esta es cuando por segunda vez ingresa el antígeno y es una respuesta mucho más corta en cuestión de tiempo y hay un disparo en la producción de defensas, en la producción de anticuerpos. Y este se va a mantener lo más estable posible, ya que va a pasar de IgM a IgG. Y el IgG es conocido eh, por tener afinidad a los antígenos, por lo que la respuesta inmune va a ser mucho más eficaz y mucho más rápida. En 1796, Edward Jenner, un aclamado investigador de fama mundial, hizo uno de los mayores descubrimientos de la historia humana, la vacuna. Jenner, durante su estadía en Sunbury en 1761, escuchó por primera vez de boca de Sarah Nelmes una creencia popular de la época. Yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. A pesar de la oposición, Jenner, viendo la gran cantidad de muertos por la viruela, decidió poner en práctica una técnica introducida en Londres por Lady Montagu, la variolización. Esto consistía en exponer a contacto o inocular a una persona sana con el material infectado. Así, el 14 de mayo de 1796, Jenner inoculó a James Phillips, de 8 años, con material infectado de viruela vacuna. La técnica de Jenner tenía riesgos mínimos comparado con la técnica de variolización, por lo que era más segura. A lo largo de la historia de la medicina, diversos científicos estudiaron este descubrimiento con el objetivo de controlar las diversas enfermedades tanto humanas como animales. Ahora, con el boom de la medicina, se sabe que el proceso de vacunación se logra inoculando antígenos debilitados, avirulentos o variantes de toxinas dentro del cuerpo. Esto facilita la detección y reconocimiento de estos antígenos que luego serán presentados a los linfocitos T para la creación de nuevas inmunoglobulinas específicas. Así, algunos anticuerpos y células de memoria permanecen en la sangre listos para responder si el mismo agente patógeno vuelve a ingresar, evitando el desarrollo de la enfermedad. Algo importante que aclarar es que las vacunas no son iguales a los sueros inmunológicos. El suero inmunológico se obtiene de la sangre de otra persona o animal que haya pasado por cierta enfermedad. Estos sueros están cargados de inmunoglobulinas o anticuerpos específicos para cierto antígeno. Proporcionan una protección inmediata y eficaz contra el patógeno. Sin embargo, esta protección es de corta duración y tiene la gran desventaja de que no produce memoria inmunológica, ya que estos anticuerpos no son producidos por el mismo sistema inmune del paciente.
Por otro lado, si bien es cierto que la memoria inmunológica es específica y muy efectiva, basta con un cambio o mutación en el patógeno para que la inmunidad específica que ha desarrollado el individuo no sea efectiva. La mayoría de estos cambios se da en la superficie de virus y bacterias o a nivel genómico como en algunos parásitos. Estos cambios producen el nacimiento de nuevas cepas que deben ser identificadas de nuevo por el organismo para el desarrollo de nuevos anticuerpos específicos y efectivos. La mutación de los patógenos no es sinónimo a una mayor tasa de infección o contagio. Inclusive, hay veces en las que los patógenos, como bacterias, se adaptan para vivir en el interior o exterior del cuerpo del hospedero, sin generar una enfermedad como tal. Un claro ejemplo de esto es el de la flora microbiana en el tracto digestivo de los rumiantes, que ayudan a degradar las plantas que ingieren, o como el caso de los perezosos, cuyo pelaje está adaptado para albergar múltiple variedad de algas y hongos que le ayudan a mantener a raya a múltiples parásitos y bacterias en el ambiente, tales como los parásitos causantes de la malaria y la enfermedad de Chagas. Las vacunas vencidas, no certificadas o en mal estado, aunque no presenten un grave riesgo para el organismo, sí influye en la respuesta inmunitaria, ya que son poco o nada efectivas contra la enfermedad real. Por otro lado, los medicamentos expirados, mal manipulados o no certificados pueden suponer un riesgo mayor tanto para el sistema inmune como para el organismo en sí. Además, gracias a los avances tecnológicos y socioculturales en el mundo, el constante desplazamiento e interacción entre países y sociedades sirve como medio de transporte e intercambio para múltiples patógenos y enfermedades.